Secundaria segundo grado. Matemáticas. Euclides, la organización de la geometría. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de matemáticas para segundo grado de secundaria. Estaba leyendo Euclides. Por tal razón, estaba tan interesado que tardé un poco. Soy el maestro Alberto Valentín Carrillo Álvarez y estudiaremos sobre Euclides y la organización de la geometría. El propósito de este tema es reconocer las aportaciones del matemático Euclides a las matemáticas. En esta sesión conocerán a uno de los matemáticos más importantes de la historia, Euclides, quien realizó contribuciones significativas en la organización de la geometría. Vamos a conectarnos. Veámoslo en pantalla. Bienvenido, Euclides. Muchas gracias a todos. ¿En dónde estamos? ¿Qué fecha es? Estamos en el siglo XXI, mi estimado Euclides, y tenemos un problema. ¿Nos ayudas? ¿Siglo XXI? ¿Ayuda? Sí, con gusto te ayudo. Se necesita medir el largo y ancho de este salón, porque se requiere colocar unas mamparas. Para resolver el problema, basta con colocar directamente 1 metro sobre la superficie de la pared y realizar la medición correspondiente. Sin embargo, medir directamente no es algo que se pueda hacer siempre en todos los contextos. Por ejemplo, si se quiere medir la altura de un edificio, sería muy difícil realizarlo de esta manera. Eso me recuerda a los problemas que enfrentaron los griegos. Ellos necesitaban calcular distancias inaccesibles, como la altura de una pirámide. Parece que sabes mucho sobre los problemas a los que se enfrentaron los griegos. ¿Qué hicieron ellos para resolver el problema? Primero me presento. Soy Euclides. Viví y enseñé en Alejandría alrededor del año 300 antes de nuestra era. Y me eduqué en la Academia de Platón. Me da mucho gusto estar aquí y compartir algunas experiencias. Respondiendo a tu pregunta, te platico que para resolver el problema de distancias inaccesibles, como ese que acabas de formular, en lugar de realizar directamente la medición sobre los objetos reales, se tuvieron que realizar representaciones de esos objetos sobre el papel y trabajar con ellas. Entonces, para calcular distancias inaccesibles como la altura de pirámides, una solución pudo haber consistido en construir una representación en papel y trabajar con ella. Esto como alternativa a realizar las mediciones directamente con instrumentos físicos. Pero me surge una duda. Cuando utilizó el metro, yo puedo verificar directamente la medida de los objetos reales. En cambio, en una representación de esos objetos en papel, ¿cómo puedes verificar que las mediciones es correcta? ¿Cómo puedes realizar afirmaciones con seguridad sobre un objeto real como las pirámides utilizando únicamente su representación en papel? Moreno, 1996. Para asegurarnos que nuestras afirmaciones sobre los modelos en el papel eran correctos, tuvimos que razonar de manera distinta a cómo se hace si se realizan mediciones directas con objetos reales. ¿Nos puedes contar sobre esa forma de razonar? ¡Claro! Parece que interesaba mucho construir modelos
sobre el papel con los que se pudieran concluir afirmaciones que se correspondieran con el mundo físico sin tener que trabajar directamente con los objetos reales. Así, parece que se pudieron resolver problemas como, por ejemplo, medir la altura de una pirámide o calcular la distancia de un barco a la costa sin tener que utilizar un metro o algún otro instrumento para realizar la medición directamente. Bien, como interesaba asegurarse de que sobre el papel se pudieran obtener verdades sobre el mundo físico, se requería partir de afirmaciones que se consideraran verdades. Entonces, para obtener conclusiones verdaderas sobre el mundo físico sin tener que manipular objetos reales, tomaban como punto de partida algunas afirmaciones que consideraban verdaderas. Pero, ¿cuáles eran esas verdades de las que partían? Parece que los griegos creían que las inteligencias humanas podían reconocer inmediatamente algunas verdades sobre los objetos físicos y el espacio. Las verdades inmediatas o evidentes aplicables para todas las ciencias se pueden llamar nociones comunes o axiomas, y las verdades inmediatas específicas para la geometría se pueden llamar postulados. Así nos parecía indudable, por ejemplo, que es posible trazar una recta desde un punto a cualquier otro. Seguramente a ti también esa afirmación te parecerá verdadera, sin más explicación. Es posible trazar una recta desde cualquier punto a otro. ¿Qué entiendes por punto y recta? Tienes razón. Para comprender la afirmación, es posible trazar una recta desde un punto a cualquier otro. Quizá sea necesario definir qué es un punto y qué es una recta. A continuación, te compartiré algunas definiciones que utilizo como punto de partida. Definimos un punto de la siguiente manera. 1. Un punto es lo que no tiene partes, es decir, que solo tiene posición. 2. Una línea es una longitud sin anchura. 3. Los extremos de una línea son puntos. 4. Una línea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. 5. Una superficie es lo que solo tiene longitud y anchura. 6. Los extremos de una superficie son líneas. 7. Una superficie plana es aquella que yace por igual respecto de las líneas que están en ella. 15. Un círculo es una figura plana rodeada por una línea tal que todas las rectas que inciden sobre ella desde cierto punto interior a la figura son iguales entre sí. 16. El punto interior se llama centro del círculo. 17. Un diámetro del círculo es una recta cualquiera, la cual es trazada y pasa por el centro y limitada en ambos sentidos por la circunferencia del círculo. La recta que también divide el círculo en dos partes iguales. He leído
que a muchos matemáticos estas definiciones les parecen oscuras o poco claras. Se cree que algunas definiciones fueron inspiradas por objetos del mundo real. Se puede utilizar esto para tener mayor claridad. Por ejemplo, la definición de línea recta parece que fue inspirada por el nivel que se usa en la albañilería o en el borde de una regla. Gracias, Euclides. Ahora sí podremos pasar a algunas afirmaciones que ustedes consideren inmediatamente verdaderas. Podemos comenzar por aquellas que se consideren verdaderas inmediatas para todas las ciencias, las que llamas nociones comunes o axiomas. De acuerdo, profesor Valentín. Veremos si estás de acuerdo conmigo en que las siguientes afirmaciones son verdaderas de forma inmediata, Allá en casa, analicen las siguientes afirmaciones y digan si las consideran verdaderas inmediatamente. Así, sin ninguna explicación. Noción 1. Las cosas que son iguales a una misma cosa también son iguales entre sí. Noción 2. Si a cosas iguales se agregan cosas iguales, los totales son iguales. Noción 3. Si de cosas iguales se quitan cosas iguales, los restos son iguales. La segunda y tercera noción se refieren a la legitimidad de sumar y restar cosas iguales. La última introduce la desigualdad. Noción 4. Las cosas que se superponen una a la otra son iguales entre sí. Por lo tanto, si una figura se puede trasladar sobre el plano de modo que, al colocarse sobre otra, ambas figuras coinciden perfectamente, se superponen, entonces las dos figuras son iguales en todos sus aspectos. Es decir, tiene los mismos ángulos, los mismos lados y demás elementos. Noción 5. El todo es mayor que la parte. Seguramente en casa estuvieron de acuerdo en que las afirmaciones son verdaderas. Por mi tiempo se consideraba que no se requería ninguna explicación para considerarlas verdaderas. Ahora pasemos a las verdades inmediatas específicas para la geometría, lo que se conoce como postulados. 1. Es posible trazar una línea recta desde cualquier punto a cualquier otro. 2. Es posible prolongar continuamente en línea recta una recta dada. ¿Están de acuerdo en que esas afirmaciones son verdaderas? ¿Necesitan alguna explicación adicional? Vamos a otra más. Es posible trazar un círculo con cualquier centro y radio. A los griegos, esas afirmaciones les parecían verdaderas inmediatamente, sin ninguna explicación. Les parecía evidente el hecho de que es posible trazar una línea recta desde cualquier punto a cualquier otro, que es posible prolongar continuamente en línea recta una recta dada o que es posible trazar un círculo con cualquier centro y radio. Quizá en casa estén familiarizados con algunas de esas afirmaciones. En este grado, por ejemplo, hemos visto la definición de círculo y también se ha hecho referencia a las propiedades de la igualdad para, por ejemplo, resolver ecuaciones. Euclides, nos habías comentado que a partir de esas verdades
ustedes ponían a obtener afirmaciones que con seguridad se correspondían con el mundo físico. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Supongamos que queremos representar en papel un objeto físico con forma de triángulo equilátero, es decir, un triángulo cuyos lados miden lo mismo. ¿Cómo lo construirías? En casa, ¿cómo lo harían? Quizá lo podamos construir con una regla graduada, pero ¿y si solo cuentan con una regla sin marcas y un compás que al levantarlo del papel se cierra inmediatamente? ¿Cómo lo harían? Piensen en casa un momento, antes de que Euclides nos indique un camino. Seguramente en casa los estudiantes tienen alguna propuesta. ¿Nos podrías explicar tu solución al problema, Euclides? Se pueden utilizar las definiciones y afirmaciones evidentes que se han visto hasta ahora. Voy a partir de una recta AB. Este podría ser un lado del triángulo. ¿Cómo se podrían construir los otros dos lados del triángulo? Recuerden que sus lados deben tener igual medida que AB. ¿Demasiado complejo? Bien, haré el problema más fácil. ¿Cómo se puede trazar una recta con igual medida que la de la recta AB? Recuerden que solo cuentan con una regla sin graduar y un compás. También se cuentan con las definiciones, axiomas y postulados que hemos visto. Retomen la definición de círculo. En un círculo, todas las rectas que se trazan desde su centro a la circunferencia tienen igual medida. Si, además, seguimos el postulado descrito anteriormente, se puede trazar un círculo con cualquier centro y radio. Específicamente, como se necesita una recta de igual tamaño que AB, se puede construir un círculo con centro A y radio AB. Se puede llamar a este círculo BCD. Así, todos los radios de este círculo tendrán igual medida que AB. Se pueden trazar esos radios porque un postulado lo permite. Escuchen, es posible trazar una línea recta desde cualquier punto a cualquier otro. En particular, es posible trazar el radio desde el punto C al punto A. Así, se ha obtenido una línea recta CA de igual tamaño que AB, utilizando solo reglas sin graduar. El compás que se cierra al levantarlo del papel y las definiciones y afirmaciones evidentes que hemos visto anteriormente. Para trazar otra recta que complete el triángulo y que sea del mismo tamaño que AB, se puede seguir un razonamiento similar. Es decir, con base en la definición de círculo y el postulado correspondiente, se puede trazar otro círculo, pero ahora con centro en B y radio BA. A este círculo se le puede llamar AEC. Así, todos los radios de ese círculo tendrán igual medida que BA. Se pueden trazar esos radios porque un postulado lo permite. Escuchen, es posible trazar una línea recta desde cualquier punto a cualquier otro. En particular, es posible trazar el radio desde el punto C al punto B. Así se ha obtenido
una línea recta, CB, de igual tamaño que BA, utilizando solo la regla compás y las definiciones y afirmaciones evidentes que hemos visto anteriormente. Hasta aquí hemos formado un triángulo de tal manera que AB es igual, por un lado, a CA y por otro, CB. Pero, ¿cómo podemos estar seguros, sin realizar medición alguna, con alguna regla graduada, de que CA será igual que CB? Según una noción común o axioma que hemos visto anteriormente, las cosas iguales a una misma cosa son también iguales entre sí. Por tanto, como CA y CB son iguales a AB, entonces CA es también igual a CB. Luego, las tres rectas CA, AB, CB son iguales entre sí. Así se ha construido un triángulo equilátero. Ahora bien, esta es una forma en la que se puede ir pensando la solución al problema de construir un triángulo equilátero contando solo con una regla graduada y un compás que se cierran al despegarse del papel. Sin embargo, la forma de presentar la solución puede cambiar. Por ejemplo, sea AB la recta finita dada. Considerando el postulado según el cual es posible trazar un círculo con cualquier centro y radio, descríbase con el centro A y la distancia AB, el círculo BCD, y con el centro B y la distancia BA, descríbase a su vez el círculo ACE. Y a partir del punto C, donde los círculos se cortan entre sí, trácese las rectas CA, CB, hasta los puntos A y B. Esto de acuerdo al postulado según el cual es posible trazar una línea recta desde cualquier punto a cualquier otro. Y puesto que el punto A es el centro del círculo, C de B, AC es igual a AB, según la definición de círculo. Un círculo es una figura plana rodeada por una línea tal que todas las rectas que inciden sobre ella desde cierto punto interior a la figura son iguales entre sí. Considerando esta misma definición, puesto que el punto B es a su vez el centro del círculo CAE. BC es igual a BA, pero se ha demostrado que CB es igual a AB. Por consiguiente, el triángulo ABC es equilátero y ha sido construido sobre la recta finita dada AB. Maestro Euclides, ha obtenido la afirmación verdadera de que el triángulo trazado es equilátero a partir de definiciones, axiomas y postulados ya anunciados anteriormente. Sí. Al razonamiento que seguimos para obtener, los teoremas a partir de las verdades evidentes o los axiomas que se les llaman demostración. Seguramente todas esas definiciones, axiomas y postulados las anotaste en tu famoso libro de los elementos. Sí, en mi libro anoté las definiciones.
verdades evidentes y las verdades que se desprendían de ellas, llamadas teoremas. Pero debo aclarar que no todo lo que se encuentra en el libro lo descubrí yo. Algunos contenidos del libro son descubrimientos de los griegos anteriores a mí. Yo solo los estructuré. Se debe a mí la elección de los axiomas, el orden de los teoremas y muchas demostraciones. También debo decir que aquí enuncié solo una pequeña parte de la obra. En total, la también llamada organización de los elementos se compone de 130 definiciones, 5 postulados, 5 nociones comunes y 465 proposiciones, 93 problemas y 372 teoremas. Y bueno, con esto sentaríamos las bases de diversos campos temáticos de las matemáticas griegas, como la geometría plana. Gracias, Euclides. Hasta la próxima. Hasta la próxima, maestro Euclides. En esta sesión reconocimos y ampliamos su conocimiento acerca de la demostración geométrica de Euclides, basado en su obra Los Elementos, para reforzar el eje del programa de estudios Forma, Espacio y Medida de segundo grado de secundaria. Partimos de procedimientos iniciales relacionados con construir triángulos utilizando regla graduada y arribamos a procedimientos expertos relacionados con utilizar regla y compás. También transitamos de verificar las mediciones en el espacio físico utilizando la regla o el metro, a utilizar demostraciones para convencernos de que los lados de un triángulo equilátero medían lo mismo. Estimadas y estimados estudiantes, recuerden que es importante que elaboren sus notas, considerando las ideas más importantes de la sesión. Retomen las actividades planteadas y, sobre todo, anoten sus dudas y posibles dificultades para aclararlas con su profesora o profesor, sin olvidar que se trabaja a distancia. Agradezco mucho al maestro Euclides por su intervención en esta sesión. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos en la próxima sesión. ¿Dónde? Aquí, en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.